Güey, viernes 27 de xunu de 2025 y estes son les noticies d'Astúries. Muy buenas noches, Asturias. Hoy falaremos de las noticias más importantes de la actualidad del Principado de Güey. Entre ellas están la investigación del trágico accidente en la mina de Zarreu, el nuevo impulso al corredor industrial de la Ruta de la Plata, la estabilidad en los colegios públicos después de la huelga de educación, de una operación policial contra la pornografía infantil, la red troncal de hidrógeno verde y el desafío al despoblamiento en 23 concellos. Y, para afinar, falaremos del papel de la vivienda en la desigualdad asturiana. Sede y bienvenidos a Les Noticias de Asturias. ¡Arrancamos! Entamamos, güey, con una noticia que nos traen los diarios El Comercio y La Nueva España, que es nada más y nada menos que la comisión parlamentaria que investigará el accidente en la mina de Zarreu, donde el pasado 31 de marzo finaron 5 trabajadores de dicha mina. El entamu de las comparecencias será el próximo lunes 28 de xunu. El PP critica la falta de compromiso d'Unosa y la precipitación del proceso. La comisión, presidida por la diputada Covadonga Tomé del partido Somos, convocará un total de 81 personas para esclarear las causas de esta tragedia. Entre los citados están la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aguesen, los exconselleros de Industria del Principado, Belarmina Díaz y Nieves Roqueñí, junto con Enrique Fernández, el consellero actual, Borja Sánchez. A más de representantes de empresas mineras, sindicatos, expertos, técnicos, personal administrativo. Las sesiones, con 3 comparecencias diarias, 2 de mañana y 1 pela tarde, están programadas para los días 28, 29, 30 y 31 de xunetu, pero solo se darán una primera toma de contautu. El grueso de las declaraciones, según Tomé, sentiránse en septiembre y octubre tras el parón de agosto. La presidenta afirmó que cualesquier persona directa o indirectamente vinculada con los accidentes se dará llamada a declarar si es necesario, y si no pueden hacerlo en xunetu, faralo en septiembre o en octubre. Un de los 4 supervivientes, Abel García, confirmó la subsistencia para declarar, mientras otro tan dulda, y otros 2 optaron por no participar, una decisión que Tomé calificó de comprensible, por las secuelas del su accidente. La mesa de la comisión acordó no forzar la asistencia de los trabajadores respetando la su voluntariedad. También se espera la decisión de 2 trabajadores que resultaron ilesos. La lista de compadecientes inda non ta cerrá, y falta la información sobre la Brigada de Salvamento Minero que participó en el rescate. Rafael Alonso, diputado del PP, exigió a Unosa que facilitara esta lista. Non recibimos la relación del personal de la Brigada de Salvamento Minero que actúa en Zarreu, declaró, acusando al gobierno regional de no apurrir los datos. Covadonga Tomé respondió que el gobierno comunicó que no dispone de esa información y que solicitóse formalmente a Unosa, con un plazo y límite el 11 de xunetu para entregar los permisos, actas de inspección, informes de seguridad laboral y medidas medioambientales. Alonso calificó el calendario de absolutamente precipitado, argumentando que sin esa información difícilmente podremos determinar qué vamos a entrugar y en qué orden. El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, también apoyó la crítica, diciendo que no tiene sentido fixar una axenda cerrada en sin la documentación completa. Por la su parte, Delia Campomanes, vicepresidenta de la comisión y portavoz de convocatoria por Asturias Izquierda Xunida, defendió la decisión de arrancar a Sina. Avanzamos con normalidad y si todo sigue como está previsto, calteneremos la fecha del 28 de xunetu. René Suárez, del PSOE, respaldó esta postura destacando que el calendario está pensado para garantizar el máximo orden y seguimiento posible. Pero veremos qué plan lleva esta comisión y dende llueu seguiremoslo neste programa.
Falamos agora del impulso a la Ruta de la Plata, una noticia que nos trae hoy el diario El Comercio, que informa que la Xunta de Castilla y Lleón unióse al Principado, Extremadura y la Cámara de Comercio de Uvieu para potenciar el corredor industrial de la Ruta de la Plata, con un enfoque claro na industria de la defensa. La adhesión firmóse en Valladolid, en el Instituto para la Competitividad Empresarial, consolidando una alianza que nació en septiembre del 2024 con el Gobierno del Principado, la Cámara de Uvieu y el Parque Científico Tecnológico de Xaén. Carlos Paniceres, presidente de la Cámara, expresóse con orgullo por la unión de fuerzas, destacando que el corredor lle una oportunidad de conexión, progreso y cooperación para la industria de la defensa de España, y especialmente en Asturias. Paniceres afirmó que la huella de la Cámara está puesta en fortalecer la Ruta de la Plata como corredor industrial, como un foco claro de desenvolvimiento industrial y de tecnología aplicada a la defensa civil. El corredor, lle un de los 4 definidos na Estrategia Industrial de Defensa de España, busca maximizar oportunidades para empresas de base tecnológica, startups y pymes, promoviendo la colaboración público-privado. Paniceres resaltó que el sector de la defensa generará cientos de empleos tecnológicos, miles de empleos industriales y varios miles de millones de inversión, con un impacto en sectores como el metal, les TICs, el transporte y la construcción. En Asturias, la Axencia Sequens y la Consellería de Ciencia lideran este ecosistema de que Paniceres considera una solución para garantizar el futuro de las nuevas ingenierías que atraviesen momentos difíciles. La alianza, conocida como Vía Carisa, pretende integrar el tejido productivo y crear nuevas cadenas de valor interterritoriales. No sabemos si este proyecto marcará un antes y un después en la economía asturiana, pero esperemos que sí. Vamos con una noticia de los últimos coletazos de la huelga de educación. Esta noticia traénosla al diario La Nueva España. La consellera de Educación, Eva Ledo, logró convencer a 86 de los 91 directores de colegios públicos que dimitieron el 6 de xunu para que revoquen la su decisión y sigan en el cargo. Solo 5 directores cesarán, pero por motivos ajenos a las protestas educativas, como el fin del su mandato, el rellevo del equipo directivo o el trasllau a otro centro. Estas son las razones que tienen para dimitir. Ledo, que asumió el cargo tras la dimisión de Lidia Espina por movilizaciones del sector, agradeció la confianza depositada en una carta dirigida a los dimisionarios. También caltuvo 2 reuniones telemáticas, una con directores infantil y primaria y otra con los de secundaria y otras enseñanzas. En estos xuntes participaron los directores generales David Artime, de Inclusión Educativa, Xulio Vallaure, de Infraestructures, y Ángel Balea, de Formación Profesional. Ledo subrayó que el profesorado será una prioridad en el su mandato, prometiendo un acompañamiento constante por la Consellería. Animó a los equipos directivos a comunicar incidencias o propuestas más allá de los compromisos del reciente acuerdo con los sindicatos, que contempla 45 millones de euros hasta el final de la legislatura. También confirmó que los comedores escolares van a extenderse de septiembre a xunu y que se envió un correo a los centros para coordinar horarios. Ya diremos viendo si Ledo logrará estabilizar el sector educativo. Vamos agora con una noticia que nos trae hoy el diario La Nueva España, que nos informa que 2 vecinos de Uvieu fueron detenidos en una macrooperación policial contra la pornografía infantil, que dejó un total de 61 arrestados y 17 investigados en toda España. La investigación fue bautizada como Operación Tridente, coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática. Implicó a más de 200 agentes y más de 100 registros en casi todas las provincias españoles. Intervinieron 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores de sobremesa y portátiles, 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento.
La complejidad del caso, según el diario La Nueva España, radica na gran cantidad de personas investigadas, les múltiples autoridades judiciales implicadas y la milenta archivos intervenidos. Entre los arrestos atómpense un ingeniero informático en Castellón, con conocimientos para compartir material ilícito, un exmilitar profesional en Coslada, a quien se intervinieron 9 armas de fuego, llargues, curtis y de guerra, y gran cantidad de munición, un profesor de secundaria Les Palmes, que aprovechaba la su posición para grabar a menores en régimen de acogida, mientras actividades sexuales o cuando estaban desnudos. Nubieu, los dos detenidos están implicados en posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Un caso destacado fue el de un individuo neurense, identificado por usar la conexión wifi pública de un establecimiento de hostelería para descargar material ilícito, detectado por un patrón de descargues en ciertas franjas horarias. En Castellón, el ingeniero informático usaba una instalación por cable para compartir internet con su hermano, titular de la línea, para descargar y distribuir material. En Coslada, el exmilitar adoptaba medidas de seguridad para eliminar archivos, pero los agentes acreditaron esas actividades ilícitas. ¿Cuáles serán las siguientes medidas para frenar este delito? Pasamos ahora a otra noticia más vinculada al ámbito económico, mostrarla también el diario La Nueva España, que detalla que una red troncal de transporte de hidrógeno verde impulsada por Enagas cruzará 19 concellos asturianos con casi 220 kilómetros de tuberías de nueva construcción. La infraestructura interior del hidrógeno de España incluye 2 tramos en Asturias, Lleón-Llanera, de 161,67 kilómetros, y Llanera-Reocín, de 156,62 kilómetros, que conectarán los polos industriales de Xixón y Avilés y la regasificadora del Musel. Las tuberías, soterraes a 1 metro de fondura como mínimo, ocuparán un pasillo de 22 metros de anchor, el cual cruzará de ellos concellos, como por ejemplo Chena, Mieres, Ríos Amorcín, Uvieu, Llangreu, Siero, Noreña, Llanera, Xixón, Carreño, Corbera, también Nava, Piloña, Ribadesella, Llanes, Ribadedeva. El tramo Lleón-Llanera entra por Puerto Payares paralelo al gasoducto Lleón-Uvieu. Cruza la carretera N630, el río Caudal, y la autovía 66, el río Nalón, las carreteres AS116, AS354, junto a la línea de ferrocarril Uvieu-Lentregu. En Siero y Noreña cruzarán el río Nora, la S17, 630, la 66, y después llegar a Llanera, paralelo al gasoducto Burgos-Santander-Asturias. Dende Llanera hay un tronco común que bifurcará en veranes para los ramales de Xixón y Avilés. El ramal de Avilés cruzará la 8, la vía férrea Uvieu-Xixón y un par de carreteres, finalizando en Corbera. El ramal de Xixón, por otro lado, y paralelo al gasoducto Llanera-Musel, y cruzará también la 8 y más carreteres hasta llegar a la regasificadora del Musel. Otro tramo y el Llanera-Reocín, que cruzará la autovía minera AS1 pasando por Siero, Sariego, Nava y Piloña, junto al Altolfito. Después también pasarán por Ribesella, en Llanes por Valle de Ardisana, dejando Asturias por Ribadedeva. Enagas y Solvay firmaron un acuerdo para un almacenamiento de hidrógeno en Polanco, Cantabria, usando cavidades salines. El proyecto conecta con el corredor H2MED para Europa. Esperemos que el hidrógeno verde impulse la industria asturiana. Pasamos ahora con una noticia que nos trae el diario La Voz de Asturias, que informa que 23 de los 78 concellos que formen Asturias están clasificados como en riesgo de despoblamiento, según el indicador sintético del estado demográfico ISDA, que está publicado en el Boletín Oficial del Principado, el BOPA. Los concellos que están en riesgo de despoblamiento
son, por orden alfabético, Allande, Ayer, Amieva, Belmonte Miranda, Boal, Casu, Colunga, Degaña, Grandas de Salime, Ibia, Sillano, Pesoz, Ponga, Proaza, Riosa, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi, Teberga, Tineu, Villanueva de Oscos y Villayón. Este indicador está basado en variables como la densidad de población, la tasa de natalidad y mortalidad, el envellecimiento y los fluxos migratorios. Califica los concellos en 4 categorías: dinámicos, inestables, en crisis demográfica y en riesgo de despoblamiento. Los 23 concellos mencionados en antes presenten componentes muy negativos, indicando una severa reducción de la población. Después, hay otros 30 concellos que se incluyen, por ejemplo, Vimenes, Cangas del Narcea, Chena, Mieres, Ribesella o Valdés, que están en crisis demográfica. Solo 5 de los 78 concellos de Asturias, que son Xixión, Ubieu, Siero, Llanera y Noreña, son demográficamente dinámicos. 20 concellos, como Avilés, Castrillón o Llangreu, estarían en la categoría inestables. La zonificación, que fue impulsada por la Consellería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, busca una evaluación más precisa del estado demográfico y facilitar políticas, planes y programas específicos para cada uno de los concellos, con el objetivo de garantizar un futuro próspero y sostenible. ¿Podrán estos concellos revertir la su situación demográfica? Y finamos agora con la última noticia del programa de Güei. Esta vez nos la trae el diario La Voz de Asturias, que analiza un informe de SADE de cómo la vivienda fai ricos a los más afortunados en Asturias, marcando la desigualdad en la región. Asturias es la cuarta comunidad con menor desigualdad en el reparto de la riqueza, solo por detrás de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. La riqueza media neta, resta desde les deudes de los hogares asturianos, y de 300.680 euros, la cual está por baixo del promedio nacional español de 382.800 euros, lo que sitúa al Principado en el 10º puesto. La vivienda principal y el activo más importante, representando un 31% de la riqueza, 11 puntos por arriba de la media nacional. Siguen y les cuentes corrientes, que son un 20%, los valores cotizados un 14%, y después les viviendas secundarias y finando con la inversión. El informe destaca que los activos más y menos importantes son los mismos en todas las comunidades, pero en Asturias la vivienda principal y las secundarias son especialmente relevantes. Las comunidades con más inmuebles destinados a alquiler o fines comerciales, como Madrid o Cataluña, presenten mayor desigualdad, mientras las cuentas corrientes tienen una correlación negativa con la desigualdad. En Asturias, los precios al alto de la vivienda, los precios al alto en sitios concretos de Asturias, Ubieu, Xixión, Llanes, Ribesella y demás concellos, dificulten enormemente la emancipación de las generaciones más moces, que ven como el costo de la vivienda se come parte del guión, que dice el artículo, de los salarios. El informe señala que las regiones con menor peso de viviendas, primera y segunda, tienen menos desigualdad, como por ejemplo la comunidad autónoma La Rioja o Cantabria, mientras que el 1% más rico, especialmente en Madrid o Baleares, concentra la riqueza en valores cotizados como en acciones o en fondos de inversión. En Asturias, sin embargo, este informe lo que nos dice es que la posesión de viviendas y cuentas corrientes marca la riqueza de los más afortunados. Ya con esto finamos el programa de Güei Asturias. Hoy repasamos la investigación de la mina de Zarreu, el impulso de la Ruta de la Plata, la confianza en los colegios y una operación es contra la pornografía infantil. No nos olvidamos de la red de hidrógeno y de los problemas del despoblamiento y a la vivienda. ¿Qué vos marcó más? Deixánoslo nos comentarios en el YouTube o en Instagram y compartí para que más asturianos se unan a esta actualidad. Gracias por acompañarnos y bones noches, Asturias.